Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente les presento el segmento de pasatiempos para una sana convivencia, en donde conversaremos el día de hoy precisamente en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que pareciera un tema que ya se ha trabajado mucho, que hay muchas leyes, que hay muchos lineamientos. Pero al final del día se necesita avanzar en la promoción y sobre todo en asimilar que pues las mujeres tenemos derechos, tenemos autonomía y pues hay que hacerlos valer, y para eso el día de hoy tengo dos invitadas especiales, la maestra Edith Magaña y por el otro lado a la maestra Violeta Hernández, quien me gustaría que se presentaran a sí mismas. Comienzo con la maestra Edith. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Anita. Es un placer volver a estar acá en este espacio contigo. Agradezco la invitación del instituto y bueno, ahora estar compartiendo con la compañera Violeta. Pues yo soy Edith Guadalupe Magaña Hernández, soy licenciada en Derecho. Ya tengo aproximadamente 4 años que estoy trabajando el tema de derechos humanos en el rubro de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y bueno, el día de hoy pues también vengo con la bandera del colectivo Esmeralda, que pues aunque es de reciente creación, tenemos integrantes, tenemos participantes que ya tienen bastantito tiempo trabajando también el tema, ¿no? Entonces, pues agradezco la invitación y yo creo que va a ser una charla sumamente productiva. Bienvenida. Gracias. Violeta, en ese sentido también pues agradecemos tu presencia y pues a Muchas nombre gracias. de la directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, la maestra Nelly Vargas, pues también te damos la bienvenida, porque si bien la maestra Edith es de casa y ya ha participado en varios espacios con nosotras, pues tú no, tú eres de otro estado. Quiero que me platiques qué haces, a qué te dedicas, y pues quisiera que nos comentaras. Bueno, hola, pues hola Anita, hola Edith, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Efectivamente, por primera vez estoy muy contenta de estar interactuando y compartiendo un poco de lo que sabemos y también pues conocer un poquito también del trabajo de cada una de ustedes, de la maestra Edith, pues conocerlo. Y efectivamente, pues bueno, yo soy Violeta Hernández, yo soy maestra en psicología, llevo algunos años ya siendo psicóloga y efectivamente pues hoy ya festejando esta trayectoria, ¿no? Pues bueno, yo llevo en el activismo 3 años ya y llevamos trabajando aquí en el estado de Guerrero, con pues un estado un poquito complicado en derechos humanos y sobre todo en derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, yo soy parte de varias colectivas, entre ellas la colectiva Las Revueltas, es Cooperativa Feminista Las Revueltas, y aquí en Acapulco, pues, porque yo soy de Acapulco, de la colectiva feminista Sorenas. Entonces, pues estamos ahí trabajando, pues en conjunto con, como les decía, con algunas colectivas para poder, pues, lograr los objetivos de poder alcanzar los derechos de las mujeres, que mucha falta nos hace aquí en Guerrero, demasiado, es mucho trabajo, y bueno, pues a nivel nacional igual, ¿no? Entonces, pues estoy muy feliz de estar compartiendo esto con ustedes y muy agradecida contigo y con el instituto también, y pues saludando a todas las personas que nos están viendo. Sí, así es. El trabajo de los colectivos, de las organizaciones civiles, de los colectivos feministas ha sido muy importante para impulsar la agenda feminista, precisamente con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos y específicamente el derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, en esa parte Edith nos va a explicar toda esta parte conceptual, pues precisamente el aspecto legal y jurídico, ¿no? Que tiene que ver con con respetar precisamente los derechos de las mujeres, los derechos sexuales, ¿no? Así es, Anita, voy a hacer compartir pantalla para poder arrancar un poquito con el material que tenemos hoy. Es algo es digamos que extracto, porque bueno, es un tema sumamente amplio que da para, no sé, 1 o 2 horas de plática,
pero bueno, por cuestiones del tiempo y que nuestras cápsulas son pequeñas, pero vale la pena, ¿no? Bueno, como comentábamos al principio, yo tengo ya aproximadamente 4 años trabajando el tema de derechos humanos y en el rubro de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Al principio yo inicio este tema con una asociación civil que se llama GIRE. Bueno, realmente es Grupo de Información en Reproducción Elegida, pero es mayormente conocido como GIRE, o conocida como GIRE, ¿no? Ellos me dan la oportunidad de participar, incluso fui reclutada por un compañerito que es la verdad muy buen abogado en temas de amparo y derechos humanos, y a través de él pues yo llego a esta asociación. Los primeros casos que yo llevé pues tienen que ver completamente con la libertad de la mujer en el sentido estricto de poder desarrollar de manera plena su sexualidad, ¿no? Y posteriormente pues me empecé a enrolar ya en otras situaciones. Y bueno, actualmente formo parte del colectivo Esmeralda, que como mencioné en la presentación, pues somos varias mujeres que estamos de alguna forma tratando de avanzar en estos temas que muchas veces suenan un poquito escabrosos para la mayoría de personas. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos da una definición muy puntual. Dice, los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Hay 2 detalles acá que me gusta siempre hacer hincapié. Primero, concepto libertad de las personas, ¿no? Nótese que ya no hablamos de hombre-mujer, ya no hablamos de ser humano, hablamos de persona, porque a través de distintas modificaciones que ha ido sufriendo nuestra legislación en el país y a nivel internacional, pues hemos ido migrando el concepto para tratar de englobar y entender que no podemos dividir en sexo, género y otras cualidades u otras características de los seres humanos y a cada una de esas características atribuirles ciertas prerrogativas, sino que en realidad somos un todo, pues somos, de alguna manera somos indivisibles. Así es. Entonces, ese es un detalle muy importante, por eso me gusta mucho tomar en cuenta esta definición, porque es libertad de las personas. Yo creo que el mayor derecho humano que tenemos las personas, y para mí la base de todo el catálogo de derechos humanos que tenemos, pues es la libertad, ¿no? En principio, libertad de expresión, libertad de hacer, libertad de ir, ¿no? Libertad de tener, de profesar algún credo religioso, etcétera. Y el otro detalle es esa decisión sobre su sexualidad. Creo que es una parte que nos tendrá bien dejar un poco más en claro la psicóloga Violeta, pero hablar de sexualidad también es algo que nos amplía, nos abre un panorama. Anteriormente había muchísimos temas que no se podían traer a la mesa porque se consideraba que ni siquiera era margen o era espacio como para poder discutirlo, ¿no? Pensábamos que ya todo estaba dicho. Pero no es así. Entonces, parte de lo que nos dice esta definición es que tenemos esa libertad para poder decidir sobre nuestra sexualidad y cómo la elegimos, ¿no? Dentro de todo el catálogo de derechos que nos da los derechos sexuales y reproductivos, tenemos el de la libre discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales que tomamos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esta definición que yo estoy tomando, pues la estoy sacando de un documento que de alguna manera ya fue más que sancionado, está revisado y demás, pero además da origen y da pie a otros documentos que se han emitido por instituciones de nuestro estado y de nuestro país. Y tenemos
dentro del bagaje de investigación y documentos escritos que se han ido desarrollando, un documento que emite la Secretaría de Salud, en donde también hace ver a las y los jóvenes un derecho principal que está incluido en esta parte de derechos sexuales y reproductivos, y es a vivir una vida libre de violencia y a tener derecho a la libertad reproductiva. ¿Ya? Nótese aquí que el tema de violencia con nosotros o con nosotras realmente pues en el Estado y en el país ha sido crítico, los niveles han aumentado, no tenemos una base de seguridad. Legislaciones hay muchas, normativas hay muchas, leyes hay muchas, pero esto no está garantizando de ninguna manera que las mujeres, niñas y adolescentes estén fuera de peligro en todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque para mí es muy interesante relacionar documentos internacional o documentos que hayan sido emitidos por organismos internacionales en temas de derechos humanos y documentos que secretarías de nuestro México querido, de nuestro país, ya tienen a bien emitir. Ahora, ¿qué sucede si hablamos de este tipo de documentos? ¿Por qué de alguna manera seguimos pasando las mujeres, las adolescentes, las niñas por situaciones de violencia? O sea, si ya está dicho, ya está establecido, ¿por qué no se lleva a cabo? Esa ha sido siempre mi gran pregunta. Cada vez que me dan la oportunidad de participar en algún foro, siempre lo pongo en la mesa. O sea, no vamos a inventar nada. Únicamente es a pegarnos a lo que nos dicen las distintas normas que tenemos, ¿no? Y por eso me llamó la atención que si la misma Secretaría de Salud nos está dando esa pauta para defender o indicarte cuáles son esos derechos, pues porque hay ciertos casos que desgraciadamente se han tenido que defender en espacios o en tribunales jurídicos, porque al final no se ha hecho lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, esa es una interrogante que también me queda siempre. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Este extracto es de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Y aquí, aparte de señalarnos que los derechos sexuales y reproductivos están ya dentro de un catálogo de derechos humanos, hace mención de los distintos documentos que a nivel internacional protegen a la mujer para evitar toda forma de discriminación. ¿Por qué traigo a colación este tema de la discriminación? Porque una de las vertientes que a mí me tocó trabajar o que me ha seguido llamando la atención y que sigo dando picando piedra en el tema, es precisamente la violencia que sufren o la violencia que tienen que vivir mujeres, niñas y adolescentes en ciertos espacios públicos, sobre todo hablando de la línea de salud o cuando tienen que acudir a instituciones de salud, decisiones muy, muy propias y que al final están avaladas, como vimos anteriormente, por un cuerpo normativo nacional e internacional, y que de todas maneras tienen que padecer y tienen que pasar muchísimas situaciones que realmente revictimizan a la persona, ni siquiera está justificado. Es algo que también siempre he dicho, el costo-beneficio, o sea, no está justificado que permitan que tengamos que pasar por más situaciones de violencia dentro de las instituciones públicas cuando ya hay un cuerpo normativo que de alguna manera nos respalda, ¿no? Aún y cuando hayan algunos otros detalles legislativos, pero ya hay una situación de derecho que además ni siquiera es de que la quieras respetar o no, es que realmente está inherente en tu persona. Entonces, no hay para dónde hacernos, pues, realmente. Claro. Y la Organización Mundial de la Salud nos define salud sexual como ese estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. 3 detalles muy importantes: físico, mental y social. Yo creo que la psicóloga nos hablará un poquito más al respecto, porque bueno, es la indicada, pero creo que eso es un balance, es un equilibrio. A mí lo que me gusta de poder traer estas definiciones es que podamos hacer una interacción entre el derecho y otras ramas u otras áreas de la ciencia
que nos dan luz, que nos dan pauta, que no nos quedemos única y exclusivamente con una norma que te dice qué puedes hacer o qué no puedes hacer, sino que podamos hacer esa interacción entre lo que nos dice una normativa y lo que nos dice el área de la ciencia, de la salud. ¿En qué sentido? En que tenemos que tomar en consideración que ese bienestar tiene que ser tripartito. O sea, si alguno de esos 3 elementos no los tengo inherentes en mi persona, ahí ya hay un problema. Si alguno de esos 3 elementos me falta, ahí ya hay un problema. Si alguno de esos 3 elementos no se cumplen, ahí ya hay un problema. Y yo creo que es la base de la cual partimos, incluso para el diseño de distintas políticas o políticas públicas que se llevan a cabo en distintos espacios, pero creo que la base es esa, buscar que esa plenitud, ese bienestar, no es nada más decir, ay, es que me siento bien y físicamente me siento bien, sí, pero ¿qué pasa con la situación mental? ¿Y qué pasa con tu bienestar social? Y el bienestar social tiene que ver con la comodidad que tú tengas en el espacio en el que te estás desarrollando. Y si atendemos a los distintos casos que hemos visto aquí en el Estado, pues desgraciadamente una de las áreas que más difícil nos ha sido trabajar es esa parte social y cultural, el que las otras personas que están fuera de entiendan, y si no lo entienden, pues por lo menos permitan que podamos desarrollarnos de la manera que nosotras querramos, ¿no? Entonces, para mí estos 3 elementos son muy, muy importantes. Y en relación con la salud reproductiva, que nos dice que es un estado general, obviamente bienestar físico, mental y social, y no es solo la ausencia de enfermedades o dolencias. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el Estado tiene una chamba grande, ¿no? Tiene una responsabilidad grande. ¿En qué sentido? En que para garantizar estos 3 elementos, sí ha sido una batalla campal que ha durado años, ¿sí? Y que desgraciadamente vamos como que a paso muy lento. Ya nos han ganado, ha ganado despacio otras lugares territoriales, otras demarcaciones, otros estados que definitivamente han avanzado mucho en el tema. Después de que Tabasco fue pionero en infinidad de detalles, porque lo puedo decir, y si había algo que me enorgullecía de ser abogada, es que Tabasco había sido pionero en muchos temas jurídicos que otros estados no se atrevían a tocar, pero hoy en día estamos rezagados, completamente rezagados, ¿no? Entonces, sí, me interesaba traer a colación esto. Y otro de los temas que me ha correspondido en muchas ocasiones poder tratar desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, pues es propiamente que sí, ya hay un cuerpo normativo a nivel internacional, ya hay una organización que me define y me dice cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos que tengo como, vamos a poner que como persona, pero en este caso lo aterrizamos al tema de mujeres, niñas y adolescentes. Bueno, a partir de eso tengo un cúmulo, un catálogo de legislaciones o de leyes que también se dan a la tarea de la protección, al respeto y a la implementación o al ejercicio de esos derechos. Y entre ellos pues está nuestra Ley General de Víctimas, los distintos reglamentos de la Ley General de Salud y una norma que para mí ha sido muy específica, y créanme que si hay algo que siempre me gusta exponer es esta norma 046, porque a pesar de ser quizás ambiguo en algunos otros detalles, es muy explícita en un punto importante que es de la parte de ejercitar ese derecho pleno a mi salud sexual y reproductiva desde el punto de la interrupción del embarazo. Yo siempre lo traigo a colación porque es un tema que para mí es sumamente importante. Me ha tocado ver casos en donde definitivamente las mujeres han sufrido una violencia interminable, no solo por lo que tienen que vivir, no solo por lo que tienen que pasar por la parte emocional, psicológica, sino porque dentro de las instituciones públicas son todavía más revictimizadas. Entonces, yo sí pugno porque de alguna manera homologuemos el sentido de estas normativas a nuestra situación actual en el Estado y que no cerremos los ojos y digamos, ay, no, mira, pues es que aquí todo está bien y no pasa nada, ¿no? Vamos muy bien, y cuando eso no es una realidad. Entonces, me ha tocado defender la implementación de esta norma y yo creo que lo voy a hacer todo el tiempo que pueda y donde tenga espacio.
Y bueno, este es un caso que se tuvo aquí en Tabasco, ya tiene años, porque siempre lo traemos a colación. Este caso lo trabaja Gire, yo no estaba todavía en ese entonces colaborando con ellos, pero sí fue muy conocido aquí en el estado, porque esta niña quedó embarazada a los 10 años y fue un viacrucis que pasó para que ella pudiera acceder a la interrupción del embarazo. Y esto a raíz de que intervienen distintas instituciones legales, aparte de la Secretaría de Salud, aparte del hospital, y bueno, entre que van y vienen, entre que deciden o no deciden, o sea, esa es la parte que yo creo que es rescatable, ¿no? El hecho de decir, bueno, alguien más, otra persona, otro ente, está decidiendo por mí, o se está diciendo lo que es bueno y malo para mí, pero no se está deteniendo a decir, bueno, ¿y tú qué es lo que quieres? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Tú qué es lo que dices? ¿No? Y esta niña de 10 años fue muy complicado incluso de los detalles que más creo yo que podemos rescatar es el hecho de que haya habido un comité que dijera que los síntomas que esta niña tenía pues eran normales del embarazo. ¿Cómo puedes decir que una niña de 10 años tiene síntomas normales de embarazo? Claro. ¿No? O sea, que porque es mujer. Y entonces, pues todas las mujeres tienen esos síntomas, ¿no? Entonces hay que normalizar la violencia. Hay que normalizar esa situación y entonces no pasa nada. Sí, lo que pasa es que como ella está pues en estado de embarazo, en estado de gestación, pues es que son las situaciones normales de una mujer embarazada. O sea, de una mujer embarazada, es una niña, ¿no? Yeah. Entonces, pues a través de distintas cuestiones legales, logró Gire que pudiera acceder a la figura de la interrupción del embarazo. Entonces, sí lo traigo a colación porque es importante tener un contexto de lo que hemos vivido aquí en el estado. Y como hay muchos otros casos, no es el único, pues desgraciadamente también nos enfrentamos a la falta de creencia o la falta de credibilidad en nuestras instituciones que imparten justicia, y ese es otro detallito que pues desgraciadamente también lo vivimos, ¿no? Entonces, ni modo, se tiene que decir. Al final no es como tomarlo de manera férrea, como una crítica insalvable, sino como para hacer conciencia y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? O sea, los seres humanos vamos evolucionando o transformándonos, y esa evolución y esa transformación parte de la sana crítica, ¿sí? Si no nos cuestionamos, pues jamás en la vida vamos a modificar ese comportamiento, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando un poquito con la participación, pues para mí este es el esquema general en cuanto a una parte muy importante de ese ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que tiene que ver con la decisión de la mujer de poder o de ser mamá o de ser madre o de traer vida a este planeta, y que tiene que ver con el respeto a su ejercicio pleno de esa sexualidad, que tiene que ver con esos 3 elementos que mencionábamos, que ese bienestar físico, emocional, social, incluso hasta económico, ¿no? Porque bueno, eso ya es otro tema, pero también tiene que ver con esta plenitud de derechos. Sabemos que hay muchos casos de mujeres que desgraciadamente viven violencia porque están acotadas por una situación económica, y que desgraciadamente no encuentran mayores espacios, y esto hace posible que el violentador se encuentre a sus anchas, ¿no? Entonces, para mí, dentro de esos de esos derechos sexuales reproductivos de los que mencionaba, en el que yo más me he enfocado y más he estado, digamos, un poquito más presente, ha sido precisamente en esa interrupción del embarazo, en esa decisión de la mujer, en esa decisión de ese adolescente de continuar con el proceso de gestación o definitivamente interrumpirlo, ¿no? Y este es el esquema que para mí tiene o toma fuerza en ese sentido y en ese tema en específico. Me ha tocado también trabajar violencia obstétrica, pero bueno, eso ya yo creo que
nos daría para otra cápsula, otro espacio, porque incluso con violencia obstétrica, igual a través de esta asociación, logramos que hubiera un pago, que hubiera un resarcimiento económico de parte del Estado, en específico de nuestro Estado, hacia una mujer que sufrió violencia obstétrica aquí en nuestro Estado, por una negligencia médica. Digo, ya no voy a dar más detalles en ese sentido, pero fue una negligencia médica bastante fuerte. Ella pierde a producto, ella queda con daños colaterales, es una persona de comunidad indígena, costó un poquito de trabajo que ella quisiera ejercitar ese derecho que tenía a pedir ese resarcimiento por parte del Estado, porque además viene de un núcleo poblacional en el que definitivamente no están acostumbrados a cierto tipo de acciones legales, ¿no? Entonces, sí fue una labor incansable, encomiable de las y los compañeros de Gire, y por eso siempre me gusta comentarlo, no tanto por el hecho de decir el Estado se equivocó, no, sino porque que veamos pues que el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos es una realidad, y que bueno, si no encontramos eco en la autoridad, pues ni modo, tendremos que hacer que nos escuche, ¿no? Levantar la voz y establecer los mecanismos adecuados para lograr este ejercicio pleno de todas y todos. Así es, porque precisamente como tú lo comentas, es una cuestión de libertad, es una cuestión que tiene que ver con las personas, independientemente de la edad, independientemente de cualquier otra situación o condición. Y sobre todo saber que existe todo este bagaje, que existe todo este marco normativo, pero sobre todo que existen organizaciones nacionales y locales que defienden este tipo de situaciones, y que al final del día lo que se busca pues es precisamente promover estos derechos, acceder precisamente a métodos anticonceptivos, a pues hacer el ejercicio pleno de nuestra sexualidad, porque simple y sencillamente es un derecho. Entonces, como tú bien comentas, no se está exigiendo nada que no tenga que ver con este parámetro. Son situaciones que desgraciadamente viven las mujeres porque existe una desigualdad, porque existe la violencia de género, y porque alguien tiene que definitivamente estar haciendo acciones a favor de ellas, ¿no? En ese sentido, pues te agradezco mucho, Edith, tu presentación, y ahora pues me gustaría comenzar pues platicando con la maestra Violeta acerca de precisamente las actividades que realiza ella pues en su profesión como psicóloga, como activista, como feminista, como defensora de los derechos humanos. Y que ¡Ay, qué bonita imagen! Sí, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Adelante, Violeta. Ok, bueno, él decía que al escuchar a la maestra Edith me quedo pensando cómo es que los derechos de los seres humanos pues nos han costado mucho, ¿no? Conseguirlos, hemos batallado, pero los derechos de las mujeres ha sido una batalla constante, y que a pesar de que ya está estipulado en los códigos penales, estipulado en los derechos humanos de las personas para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, hemos batallado para que se puedan ejecutar estos derechos, ¿no? Hemos batallado mucho para que se puedan implementar, a pesar de que ya es una normativa, a pesar de que están de manera internacional. Aún así, las mujeres tenemos que estar batallando para que se ejerzan nuestros derechos como personas, como seres humanas, y bueno, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, que ha sido una batalla constante, que nos dejen elegir sobre qué hacer con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo y con lo que deseamos, relacionado al tema también de nuestro placer, ¿no? Entonces, pues en sí es muy importante que podamos como hablar no solamente de la parte
jurídica, sino también de la parte emocional y de la parte de qué nos toca hacer y qué podemos, cómo son los derechos sexuales y reproductivos, porque realmente a veces puede pasar que decimos, bueno, yo sé que existen los derechos sexuales y reproductivos, pero ¿cuáles son estos derechos sexuales? ¿No? ¿Cuáles son los que yo tengo? Entonces, reconocer que los derechos sexuales y reproductivos no se pueden separar de los derechos humanos. Son implícitos, están dentro. Entonces es algo que se debe reconocer como ser humana y como persona. Entonces es muy importante que podamos decir y enfatizar que, bueno, como lo dice acá en la diapositiva, que en ocasiones se enfatiza más en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el tema de la reproducción más que en el tema de lo sexual, ¿no? Nos dicen que, como contaba el caso la maestra Edith, acerca de obligar a una niña, ¿no? Que vemos en nuestros estados, en cada uno de nuestros estados, y en Guerrero es una situación muy cotidiana, en la cual obligan a las niñas a parir, ¿no? Obligan a las niñas a ejercer una maternidad que no es deseada, y entonces pues tenemos muchas situaciones por las cuales se deriva gracias a la maternidad obligatoria, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer que todas las mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos. Para esto, entonces, uno de los derechos sexuales es poder acceder libremente a la información de qué métodos anticonceptivos puedo tomar y hacerlos míos y usarlos, ¿no? Muchas veces hemos recibido casos de niñas, de adolescentes, mejor dicho, de adolescentes que van a los centros de salud y no se les brinda información, o incluso a las farmacias y no se les da el servicio de la atención de poder venderles un método anticonceptivo porque les piden que vayan con algún adulto o que vaya otra persona porque ellas son muy pequeñas, ellas no saben, porque ¿por qué van a estar teniendo relaciones sexuales? Y bueno, ¿qué pasa cuando al final resulta un embarazo? Pues bueno, les reprochan por qué no usaron algún método anticonceptivo, ¿no? Sí. Entonces es debido a que, bueno, no se les brindaron estos métodos, ¿no? Ellas tienen que buscar cómo solucionar, cómo encontrar, o a veces, pues al final no usan métodos anticonceptivos porque no se les fueron facilitados. Entonces, también el Estado tiene la obligación de brindarnos esos métodos anticonceptivos para que nosotras podamos ejercer nuestra libertad de poder cuidarnos, ¿no? Poder cuidar nuestra salud, poder cuidar nuestra salud reproductiva, y pues con un tema de autocuidado debe el Estado garantizar también que las mujeres podamos cuidarnos, escoger de manera libre qué método anticonceptivo utilizar. También uno de ellos es el poder saber y decidir con quién vamos a ejecutar nuestra sexualidad, con quién vamos a poder interactuar, tener sexo. Nadie podrá obligarnos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Siempre decimos, bueno, que batallamos y luchamos porque las mujeres digan que no, pero cuando ya entonces pasan al matrimonio, en muchas ocasiones nos obligan a tener relaciones sexuales con las parejas, ¿no? Vemos que viene de ente, viene pegado, ¿no? Es que tú debes estar obligada a tener relaciones sexuales con tu esposo, porque si no, entonces se va a ir de tu lado. Debemos de saber que las mujeres no estamos obligadas, si no lo deseamos, a tener sexo. Si no lo queremos, entonces tenemos el derecho a decir no. Toda relación por eso mismo tiene que ser consensuada, es decir, tú me preguntas si quieres tener relaciones sexuales, yo también, entonces hacemos una interacción de si lo queremos hacer. Todo siempre desde el respeto, desde la empatía, desde el acompañamiento, y que sea de una manera de un amor compañero o de un cariño compañero, ¿no? Puede ser que no esté enamorada de ti, pero sin embargo sí deseo tener esta interacción sexual contigo, y entonces lo hacemos desde el respeto y desde la mutua interacción, sin importar, como le decía acá, que si es mi pareja o no, yo deseo tener relaciones sexuales contigo, y si es de mi mismo sexo o no, o sea, yo decido libremente con quién ejecutarlo.
Claro. Y siempre y cuando me sienta yo cómoda. Otro derecho es un derecho a la libertad, que hemos tenido una batalla muy fuerte con esto, que es pues el tener el derecho a compartir mi sexualidad con la expresión que yo quiera, de la forma que yo quiera, y entre esas pues está el poder intercalar o compartir fotografías, mi sexualidad con quien yo quiera, pero nadie tiene derecho a compartir esta intimidad que yo comparto con ella o con él, mi contenido íntimo, cualquiera que sea, sin mi consentimiento. Por eso es importante, y les comentaba que yo pertenezco a una colectiva llamada Cooperativa Feminista de las Revueltas, y nosotras aquí en Guerrero hemos hecho una batalla muy fuerte. El año pasado estuvimos haciendo presión en el Congreso del Estado de Guerrero para que la ley Olimpia fuera y se implementara en el Código Penal del Estado de Guerrero, para que así entonces, como en varios estados, en 16 estados en ese tiempo, ya estaba legislado, ya estaba en los códigos penales la ley Olimpia, que lo que hace es sí meter a la cárcel a todos los agresores sexuales, ¿no? Entonces, parte también de un derecho sexual y reproductivo es que yo pueda compartir mi sexualidad, mi cuerpo con quien yo desee, pero esa persona no tiene el derecho a compartirla o difundirla, ¿no? Así es, y porque otro es de un los delito. derechos que... Exactamente, porque es un delito y ya se ha estipulado en 17 estados. Entre esos me parece que está Oaxaca, está el estado, la Ciudad de México, y bueno, varios que en ese momento no los tengo en la mente, pero son muchos estados ya y en los cuales también se está luchando para poder tener la ley Olimpia como parte del Código Penal, ¿no? Y si me ayudas con la otra. Okay. Y bueno, también otra de ellas, pues es otro derecho que nosotras tenemos, es poder elegir de manera informada y libre y deseada si queremos llevar a cabo una maternidad, ¿no? Que eso es muy importante y que es lo que hablaba también la abogada Edith, en la cual nos decía que a muchas mujeres que ellas han acompañado para que se pueda llevar a cabo la implementación de una interrupción del embarazo, muchas mujeres desean tener, ¿no? Hijos, pero también nos han vinculado a las mujeres con el tema de tener maternidad, ¿no? O sea, si tú eres mujer, entonces automáticamente sabemos que vas a tener hijos, ¿no? Según la sociedad, porque así nos obliga, así nos programa, así nos han vendido la idea de que las mujeres no estamos realizadas si no tenemos hijas o hijos, ¿no? Entonces, la maternidad no es una obligación para nada estipulada. La maternidad es algo que hemos nosotras las mujeres decidir de manera libre y debe de ser deseada, ¿no? Porque esto llevará contemplará muchas situaciones, no solamente económicas, sino también emocionales, y también es un cambio radical de la vida de las mujeres. Entonces, debemos de decidir de forma libre y deseada cómo vamos a llevar una maternidad, con quién la vamos a ejecutar, ya sea con una persona, con dos, con tres, pero es nuestra decisión poder hacerlo y ejercer la maternidad con quien yo desea, ¿no? Con quien yo quiera. Al igual también tenemos derecho las mujeres a que la maternidad pues sea de manera informada. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que las mujeres podamos acudir a un centro de salud, a un hospital y poder dar un seguimiento, que el Estado también me ayude a poder dar un seguimiento a mi embarazo, a cómo llevar a cabo los cuidados prenatales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotras, las mujeres, debemos de poder decidir si tener hijos o no tener hijos. ¿Qué hacer con nuestro cuerpo y cuándo hacerlo? Porque también hay una exigencia muy fuerte a las mujeres para poder decidir en qué momento tener hijos o hijas, ¿no? Entonces, que la maternidad sea libre en todos los aspectos. Si quiero tener hijos o hijas,
cuándo los quiero tener, con quién los quiero tener y en qué momento. Para mí es el más indicado. Para eso también hablamos acerca del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Que es un tema muy importante y que ya la maestra Edith nos habló acerca de la importancia de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y entre esos pues está, cuando una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, se presentan ciertas situaciones no solamente económicas, ¿no? Con el tema de la precarización de las mujeres, sino también emocionales, como bien nos decía la maestra Edith. Entre estos, pues bueno, cuando una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, se presentan ciertos síntomas emocionales. Entre ellos está el tema de la ansiedad, ¿no? Es tener este sentimiento de desesperanza, que nadie te va a poder ayudar, que nadie va a poder estar a tu lado, que cómo le vas a hacer para poder estar y cuidar para este ser que tú no lo deseabas o no lo esperabas en este momento. Y en muchas ocasiones, muchas mujeres que son obligadas a ejercer una maternidad pueden tener síntomas de depresión. Por eso es muy importante hablar acerca de el derecho a decidir sobre los propios cuerpos de las mujeres, ¿no? Y pues la OMS nos habla acerca de la definición de lo que es un aborto y nos dice que es la interrupción de un embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Esto es la información que nos da la OMS y es algo que no es información científica la cual nos da la OMS y nos dice que el embarazo en determinado tiempo es muy viable para que nosotras podamos ejecutar lo que es una interrupción del embarazo sin tener ningún peligro para las mujeres. De hecho, ¿cuáles son los factores que llevan a que un aborto sea inseguro? Como lo había dicho la maestra Edith, lo único que hace que un aborto sea seguro son las leyes que no permiten que las mujeres abortemos, ¿no? Y entonces, pues el aborto es algo que las mujeres hemos hecho desde hace muchos años, ¿no? El aborto es una práctica que muchas mujeres llegamos a hacer desde hace muchísimos años, pero las leyes restrictivas que tenemos han hecho que las mujeres lleguen a hacerlo, lleguen a abortar en la clandestinidad. Y es ahí entonces cuando las mujeres tienen muchos peligros de llevar a cabo un proceso, porque son ambientes nada seguros, nada salubres y con procesos totalmente erróneos. Entonces, aparte de esto, la falta de medicamentos que hay y también la falta de información que existe sobre el aborto, además de los estigmas que hay dentro del aborto y que incluso en los centros de salud, en los hospitales, tenemos muy presentes, a pesar de que existe la información dada. Por ejemplo, aquí en Guerrero tenemos el aborto, lo tenemos permitido hasta las 12 semanas con ciertas causales, ¿no? Entre ellas está una malformación congénita y tuvimos un caso de una chica en la cual batallamos mucho para que pudieran ejercer su derecho a interrumpir su embarazo, a pesar de que el producto venía con malformación congénita y le estaba causando ciertas dificultades a esta chica. Y bueno, la mandaron a México, de México la rechazaron, la mandaron otra vez a Guerrero y estuvo en una batalla para poder ejercer su derecho a poder interrumpir su embarazo, porque le estaba también, otra de las causales, le estaba causando un malestar a ella, ¿no? Entonces, poder conocer que hay 2 estados en los cuales ya está permitido el aborto, entre ellos está Oaxaca y la Ciudad de México, que ya en la Ciudad de México ya me parece que hace unos días se conmemora que lleva, me parece, 13 años, si no estoy equivocada, de la legalización del aborto, y en Oaxaca pues fue el año pasado cuando se despenaliza lo que es el aborto, ¿no? Entonces, pues igual en Oaxaca y en la Ciudad de México tenemos la autorización así está puesta, ¿no? Hasta las 12 semanas
el aborto. Por eso es importante conocer que el aborto es un proceso totalmente seguro, siempre y cuando se realice de forma, valga la redundancia, de manera segura, de manera legal y con personal capacitado. Hay muchas personas que dan acompañamientos a abortos y siempre con medicamentos, ¿no? Entonces, un acompañamiento, un aborto con alguien que esté capacitado sobre esta información siempre será exitoso. Uno de los estigmas que existen es que en el aborto pues puede haber incluso hasta muerte de la mujer, que puede ser peligroso, que puede ser incluso las puede dañar emocionalmente de por vida, y esto es totalmente negativo, eso es totalmente falso. Un aborto, cuando tienes a alguien que te está acompañando y con los medicamentos adecuados, es un proceso totalmente exitoso, totalmente seguro y no repercute emocionalmente a la mujer. Por eso es muy importante conocer que la decisión sobre nuestro cuerpo, que es una batalla que hemos tenido y que incluso debemos de reconocer que una interrupción del embarazo a las mujeres que no desean ejercer una maternidad es totalmente seguro y aliviana mucho a la persona, crea un bienestar emocional para la mujer que no quiere tener o ejecutar una maternidad. Entonces, hay muchos estigmas que han rodeado al tema del aborto, pero que es importante reconocer que cuando una mujer decide sobre su propio cuerpo, tiene muchas garantías. Sí, y reconocer también que siempre una mujer que decida a nivel, siempre las mujeres decimos a nivel comunidad, a nivel social, a nivel incluso nacional, ¿no? Pero es muy curioso que no podamos decidir en nuestro propio cuerpo, ¿no? Es curioso que las mujeres podemos tomar decisiones fuera de nuestro cuerpo, pero no en nuestro cuerpo, ¿no? Que ha sido una problemática y ha sido algo por lo cual las mujeres hemos luchado y que seguiremos luchando, Ana, y que seguiremos estando ahí, muchas mujeres como nosotras, muchas mujeres como muchas que conocemos, batallando y luchando para que las decisiones de los cuerpos de las mujeres sean totalmente libres, totalmente deseados y que puedan llevar a cabo, como lo decíamos hace un momento, que puedan ejercer su sexualidad como ellas lo desean y cuando ellas lo deseen. Ok, pues agradecemos mucho tus comentarios, Violeta, súper atinados en relación a que hay muchísimos tabús en cuanto a la maternidad obligada y que pareciera que se puede obligar inclusive hasta una niña, ¿no?, a ejercer una maternidad y someterla a un proceso donde obviamente no está preparada ni emocional, ni psicológicamente, ni su cuerpo para tener este tipo de cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría que hiciera un último comentario, Edith, y cerramos contigo, Violeta. Claro. Muchísimas gracias, Anita. Muy valiosa la información que nos comenta Violeta. Y como bien lo apuntó, yo creo que el reto más grande que tenemos, a pesar de que ya haya legislación en el país, que hayan aperturado ese deseo de que de alguna manera estos derechos no tengan que ser peleados porque al final de cuentas son inherentes en la persona. El reto más grande que tenemos en la generalidad pues es que ese mismo criterio lo tomen en todos los estados, ¿no? Y bueno, de mi parte estaré siempre en la disposición de abonar desde mi espacio o desde mi trinchera, como yo lo digo, para que esto se logre y porque al final tiene que ser ley, ¿no? Es nuestro derecho a decidir y no tiene por qué ser transgredido. Así es. Muchísimas gracias, Edith. Violeta.
Bueno, creo que la sociedad precisamente tiene una deuda, la sociedad, los gobiernos tienen una deuda muy grande con las mujeres, con la vida de las mujeres y con la salud de las mujeres. Entonces, nosotras seguiremos ahí, todas seguiremos ahí para poder hacer que los derechos de las mujeres se garanticen y que entre ellos van inmersos los derechos de sexuales y reproductivos y el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Así es, a decidir libremente, de forma informada y sobre todo decidir en qué momento de nuestra vida, si queremos, es más, porque hay quienes no lo desean, cuándo y con quién tener hijos, si se quiere, ¿no? Porque desgraciadamente es una deuda histórica que realmente sigue pendiente en nuestro país y en nuestros estados. Así que les agradezco mucho sus intervenciones, su conocimiento y desde su trinchera que realizan activismo y a favor de las mujeres siempre, pues les agradezco muchísimo su aportación el día de hoy. Hasta luego. Muchísimas gracias, mucho Muchísimas gusto. Gracias. Saludos, gracias. Adiós.